Muy buenos días para todos y todas, a ustedes y a los compañeros y compañeras que están en el estudio de Radio Fénix, en la red de la radio. Hoy volvemos a salir por Zoom desde nuestros hogares de a poquito. Estamos intercalando entre el Zoom y algunas entrevistas en vivo. Y bueno, recordarán que hace algunos miércoles en el espacio de Género y Derechos Humanos comenzamos un ciclo de entrevistas sobre maternidades y crianzas, en el marco de la actividad que organizaron algunos servicios de la Universidad de la República en el mes de junio. Investigaciones feministas en maternidades y crianzas, la dureza del mandato y la potencia del deseo. Conversamos con las investigadoras Gabriela Veras Iglesias y Rosana Blanco, y también desde Córdoba con Magdalena Arnao. Y dándole continuidad a estas lindas charlas y a tan importante tema, es que tengo el gusto de conversar hoy con la investigadora y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Mariana Viera, otra de las expositoras, y el tema es muy interesante y vamos a estar conversando sobre reproducción asistida humana y también cómo han mirado los feminismos estos procesos, entre algunos otros aspectos. Muy buenos días, Mariana. Muy buenos días, Andrea, y bueno, y muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder conversar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias a vos, realmente es un tema súper lindo para abordar desde varias aristas, y especialmente los aspectos de tu investigación, que en esta actividad de maternidades y crianzas comentaste algunos puntos de tu investigación sobre tecnologías de reproducción asistida humana. Vaya tema interesante para compartir y que nos cuentes un poco más al respecto. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue tu trabajo en concreto? ¿De qué se trata esta investigación que abordaste y que estás llevando adelante? Ahí está, mira, yo vengo del área de la antropología, es ahí donde me formé, en el marco de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y cuando ya todavía era estudiante empecé a trabajar en el marco de un programa que se llama Género, Cuerpo y Sexualidad, que hoy estamos coordinando con la doctora Susana Rostañol, también antropóloga, y ahí empezamos sobre todo a trabajar, en esta tríada, género, cuerpo y sexualidad, pero fundamentalmente a plantearnos cuestiones en relación a la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y en particular en ese momento en trayectorias de interrupción voluntaria del embarazo, en un contexto en el cual la interrupción voluntaria del embarazo no era legal, claro, ¿no? Todavía no lo es, de hecho no está penalizada si se realiza en el marco de la ley vigente. Pero bueno, en ese momento no existía tal ley, y bueno, nosotras empezamos a trabajar muy cercanas a esta temática, también mirándola en el marco de trayectorias sexuales y reproductivas, y también pensando, por ejemplo, lo que eran las prácticas anticonceptivas de parejas heterosexuales para no llegar a embarazos no deseados, bueno, no siempre es la práctica anticonceptiva en realidad se hace o se practica con esa noción o con ese interés de no lograr una concepción, ¿no? Siempre pensamos que el embarazo es la falla de la anticoncepción y no siempre ocurre así, ¿no? A veces interesante. Por más que, sí, esto sobre todo lo trabaja Susana Rostañol, que su tema de investigación de doctorado tiene que ver con las políticas en torno al aborto, y ella señala esto, ¿no? A veces muchas interrupciones, muchos abortos o embarazos que luego se consideran no viables, no devienen de un mal uso de la anticoncepción, sino a veces incluso de un deseo de probar la fertilidad o de un embarazo que en el momento es deseado, pero que luego, por diversas condiciones, se torna inviable. Y bueno, por ahí empieza un poco mi trayectoria, luego mirando algunas otras temáticas, sobre todo también las relaciones de poder en los contextos de atención a la salud sexual y reproductiva, sobre todo el poder o las relaciones asimétricas, de género, de clase social, porque trabajábamos también en contextos hospitalarios donde se atienden mujeres sobre todo, de contextos socioeconómicos medio y medio empobrecidos, en el Pereira Rosell fundamentalmente, y también relaciones asimétricas de saberes, ¿no? Entre mujeres que no saben de medicina, yo tampoco, nosotras como investigadoras tampoco, Claro. Y médicos y médicas que personal de la salud que sí conoce no solo de medicina, sino también de los resortes de un hospital, de una institución que era bastante expulsiva en aquellos momentos. Eso identificábamos con
para las mujeres, incluso en lo que tenía que ver con las trayectorias, ¿no? Para llegar a la puerta y saber dónde dirigirse, básicamente, y sacar un número y pasarse a veces toda la mañana. Entonces, bueno, por ahí empieza el interés, y allí cuando empiezo a pensar en qué me interesaría investigar para lo que es mi formación de maestría y luego de doctorado, bueno, me llega como medio por casualidad, pero también un poco a través de las manos de Susana, que va a un congreso y queda bastante maravillada por una exposición en torno a estas biotecnologías, que en ese momento se estaban practicando hacía 20 y pico de años en Uruguay, pero de las que sabíamos, y creo que todavía sabemos bastante poco, aunque hoy son más frecuentes, y están bastante más, no sé si decir socialmente aceptadas. Y bueno, me empieza a fascinar este tema, sobre todo porque interpela, bueno, por una parte era como, en un principio era como la contracara de lo que yo venía estudiando, ¿no? Eran mujeres, en su mayoría, y también varones, ¿no? En un marco de parejas heterosexuales, que buscaban un embarazo a toda costa, ¿no? Contrario a lo que habíamos venido estudiando, que era cortar o interrumpir un embarazo en curso. Claro. Y también interpelaba todo lo que tiene que ver con, si nosotros en el aborto pensábamos que era una manera también de interpelar el control social sobre el cuerpo reproductivo, ¿no? Es como decir, bueno, la sociedad controla mi cuerpo, pero yo tengo autonomía para interrumpir una gestación. Bueno, acá de alguna manera el control biomédico del cuerpo se encarnaba, se acrecentaba, se profundizaba, ¿no? Y de hecho una de las cosas que señalan los feminismos con respecto a estas tecnologías es que hay un encarnizamiento de las técnicas sobre el cuerpo reproductivo, fundamentalmente el cuerpo femenino, ¿no? Porque también el cuerpo del varón es un cuerpo reproductivo, aunque no lo asociemos simbólicamente con la reproducción, lo cual tiene bastantes repercusiones a nivel político, social y cultural, y a nivel de las propias trayectorias de los varones muchas veces. Entonces, y después, porque una se piensa a veces que llegás con todas los elementos a una temática. No, y de ahí se me fueron como abriendo otro montón de interrogantes, otro montón de preguntas, otro montón de sendas que me llevaban a temáticas o a preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿qué sucede con las relaciones de parentesco, no? ¿Es el parentesco, qué tipos de parentesco, entendido como estas relaciones de reciprocidad entre personas que se consideran a sí mismas como parientes, habilitan estas tecnologías? Porque en realidad pueden generar una afiliación biológica para parejas, por ejemplo, no naturalmente procreativas, como pueden ser las parejas de mujeres lesbianas o las parejas de varones gays. Entonces, ahí se abría como otra senda de preguntas, ¿no? Y luego también otra que a mí me interesa un montón, pero no es ahí donde yo me he focalizado, por lo menos en este momento, hasta ahora, que es también todo lo que tiene que ver con la producción, o esa relación entre la cultura o los procedimientos biotécnicos y las transformaciones materiales. Sí lo he considerado en todo lo que es, por ejemplo, el tratamiento, la sexuación y generación y lectura a través del lente del género de esos cuerpos reproductivos y sobre todo en la evaluación de los donantes de material reproductivo, pero no tanto para pensar, por ejemplo, todo lo que puede ser la biopolítica con respecto a la producción de embriones in vitro, que es otro gran tema, ¿no? Bien. Por ahí. Sí, vaya, una explosión, porque acá tampoco había mucha cosa hecha sobre este asunto, entonces también fue muy difícil encontrar no solo bibliografía, sino gente con la cual discutir, ¿no? Teníamos ese grupo en donde todas aportamos desde nuestros intereses particulares a un área temática común. Seguro. Pero bueno, no había nadie trabajando en tecnologías de reproducción asistida, ahora hay una compañera que sí, entonces bueno, pero la verdad que es un tema riquísimo y ya te digo que también, otras temáticas, ¿no? La reproducción transfronteriza, ya sea para buscar subrogantes en otras partes o para, por ejemplo, comerciar con gametos, importando o exportando, ¿no? Hay un montón de países que exportan gametos y obtienen
muchos réditos, ¿no? Lo que se ha denominado como las bioeconomías reproductivas, justamente, porque es una dimensión económica que pasa por esta mercantilización de los materiales biológicos y de los cuerpos en particular, donde ahí, bueno, hay grandes diferencias entre los cuerpos femeninos y masculinos, y que poco dimensionamos, por lo menos en la actualidad, ¿no? No, sin duda, y vaya desafío en el cual te insertaste y comenzaste también a indagar, y algo que mencionabas y es bien importante también traerlo a la luz, lo comentabas también en esta actividad, es sobre la mirada de los feminismos, porque bueno, estas investigaciones también desde las miradas feministas, y este tema, cómo se ha mirado desde los feminismos, y también vaya al plural también, ¿cómo miró los feminismos estos procesos? ¿Cuáles son las tensiones que se han generado respecto a la reproducción, los cuerpos, maternidades y paternidades y la parentalidad? Todos estos conceptos que mencionabas hace algunos minutos. ¿Cómo se vio, cómo lo has abordado en este tiempo? Bueno, obviamente, como en muchos otros temas, no hay consenso, ¿no? Seguro. Creo que como ahí la comparación que podría hacerse, en donde también hay grandes divergencias dentro de los feminismos, es con la prostitución. Pero acá hay como una primera línea que tiene que ver con enfoques más liberales, que considera, y eso quizás Firestone es como la autora más conocida de lo que es una aproximación liberal a estas tecnologías. Ella consideraba que eran beneficiosas para las mujeres porque justamente permitían compaginar o liberar a las mujeres del mandato reproductivo, en el sentido de, por lo menos, de lo que implica llevar la reproducción a través del cuerpo y fundamentalmente de la gestación. Entonces, era como la posibilidad de las mujeres de ser madres eventualmente, pero acompasando los tiempos de otras cosas, como puede ser una carrera, ¿no? Y luego llegar a la maternidad en etapas que pudieran considerarse previamente a las biotecnologías de infertilidad, ¿no? Pero que ahora con un óvulo donado o con ciertas impactos de medicación, ¿no? Ese cuerpo que está poco fértil, bueno, puede hacerse mucho más fértil. Entonces, esa era un poco pero esta perspectiva no miraba o no analizaba o no ponía en cuestión todo lo que pueden ser las desigualdades sociales que atraviesan estas posibilidades, ¿no? Porque, bueno, ahí está la cuestión del acceso, por ejemplo, quiénes accederían, También. las diferencias socioeconómicas, también la cuestión de que se dirigía en cierta medida a mujeres de capas medias, medio altas, ¿no? En este interés de compatibilizar una carrera o una profesión con la maternidad, porque sabemos que las sociedades, por lo menos en América Latina, se reproducen fundamentalmente en sus camadas bajas, ¿no? de clases bajas. Ahí no tenemos, digamos, los índices de reproducción negativos o cero, como sí podemos tener entre los estratos socioeconómicos medios y medios altos. Entonces, bueno, es un poco ahí donde iba dirigida donde apuntaba esta mirada de Shulamit Firestone. Y después, otras teóricas, como Raymond, Gina Corea, van a decir que en realidad, y es un poco lo que en la práctica podemos visualizar, ¿no? Siendo herramientas, van a decir ellas, del patriarcado, porque son parte de una medicina patriarcal en sus maneras de proceder, siempre van en su práctica a generar desigualdades de corte patriarcal. Entonces, bueno, señalaron como algunas cuestiones que podemos ver, que estas tecnologías se encarnizan en los cuerpos de las mujeres. De hecho, ahora hay un gran desarrollo de una tecnología que es la ICSI, inyección citoplasmática del espermatozoide, algo así, no sé exactamente la sigla, nunca me sale el nombre completo. Bien. Pero básicamente lo que se trata es de inyectar no es tampoco un espermatozoide, sino como la instancia previa del espermatozoide, pero recuperado de un testículo,
por biopsia, se inyecta en el núcleo del ovocito. Entonces, esta tecnología, que es una tecnología de punta y que ha habido un interés científico en su desarrollo, lo que hace es en cierta medida preservar la fertilidad del varón o la posibilidad de una paternidad biológica, pero a costa de una mayor medicalización del cuerpo femenino, ¿no? Lo que antes, en palabras como directas, lo que antes se podría haber solucionado con una donación de esperma, porque el problema era de la capacidad del eyaculado del varón, ahora se puede realizar mediante un procedimiento tecnológico, pero ahí lo que se está preservando es la paternidad social a costa del cuerpo de la mujer. Y claro, luego, ahí también miradas como que intentan pensar como también los beneficios, digamos, de estas tecnologías, que es como una perspectiva más, no sé si posterior, pero que bueno, que justamente empieza a pensar, o nos invita a pensar, bueno, si bien es verdad que estas cosas suceden, también es verdad que las mujeres solas, sin pareja por elección, o las mujeres en pareja con otras mujeres, han podido, mediante estas biotecnologías, recurrir a llevar adelante una maternidad biológica, ¿no? O por lo menos una afiliación con una vinculación biológica. Podríamos decir, bueno, pero ¿por qué no la adopción? ¿No? ¿Por qué eso sería necesario? Pero bueno, allí también tenemos que entender que algunas instituciones, no siempre digo esto, de hecho en Uruguay hay parejas de mujeres que han accedido a la adopción, pero bueno, no siempre las instituciones de adopción son proclives a esto, no siempre los tiempos acompasan, y también es verdad que puede ser importante para una mujer en pareja con otra mujer poder llevar adelante una gestación, la gestación de su hijo o su hija biológica. O sea, ¿por qué evadir el interés de un vínculo biológico que para las parejas heterosexuales también nos parece importante? Mujeres que han tenido problemas de salud reproductiva y que han llevado a situaciones de infertilidad, por ejemplo, por malas condiciones de atención a su salud reproductiva, pueden beneficiarse de estas tecnologías. Bueno, ahí se abre otra gran discusión, los varones en pareja con otros varones, y ahí tenemos que ver si la subrogación es parte o debería de considerarse parte de estas tecnologías, pero bueno, atiende quizás, o una de las cosas que se advierte también, sobre todo desde los movimientos de diversidad sexual, es que estas tecnologías permiten poner como en igualdad de derechos a aquellos padres, varones, en pareja con otro varón, o madres, mujeres en pareja con otra mujer, en igualdad de derechos para el ejercicio de la paternidad o maternidad biológica que las parejas heterosexuales. Claro. Entonces, bueno, aquello que en un principio, y en el caso de la subrogación, esto no es una de las cosas que se señala también, es que bueno, también es un trabajo eventualmente reproductivo para muchas mujeres que se pueden beneficiar económicamente de este tipo de procedimientos. Yo no digo que yo esté a favor de este argumento, simplemente que es otro de los argumentos que se ponen en juego cuando pensamos en lo que hay una autora que se llama Bachmann, señala como el doble filo, en este caso de las biotecnologías reproductivas, ¿no? Aquellos aspectos que pueden verse como positivos también para las relaciones de género, o negativos, ¿no? Entonces, bueno, como mirar esos dos filos en los que nos meten estas tecnologías. Bien. No, y esto que vos mencionabas, también las diferencias en los contextos en que se insertan estas tecnologías, porque también teniendo en cuenta las parejas heterosexuales que tienen quizás el deseo y no lo pueden llevar adelante, es una oportunidad, pero también las parejas homosexuales que para la adopción quizás tienen que pasar por una institución como el matrimonio y no tienen el deseo de, o sea, abre un abanico de oportunidades bastante interesante. Por otro lado, cierra oportunidades de clase, porque estas tecnologías sabemos que tienen un costo muy elevado. Entonces, es bien interesante cuestionarse y traer a la luz todos estos escenarios, ¿no?
Esto que decís vos es bien interesante, porque, por ejemplo, en Uruguay, hoy por hoy, existe un copago por parte del Estado, que se Bien, puede, las parejas que no tienen los suficientes ingresos pueden apelar, pero también, bueno, obviamente no cubre todo, o en algún caso eventualmente podría cubrir todo, el 100%, pero depende también del número de intentos. Sabemos que no siempre el suceso o el éxito de las intervenciones es inmediato o se da en el primer intento, sino que muchas veces lleva varios intentos y de sí. diversa complejidad, se empieza con baja complejidad y se continúa con los procedimientos in vitro. Pero no siempre, a ver, estas parejas están en condiciones, a mí me pasó particularmente de entrevistar una pareja que iba por su segundo intento, habían tenido una hija hacía 8 años mediante un procedimiento in vitro y ahora buscaban al hermano o la hermana, ¿no? Y no tenían demasiados recursos, ella era trabajadora de una dependencia del Estado y él era un pequeño productor semirural, ellos vivían en una localidad del interior, de Canelones, bastante próxima a Sí, Montevideo, semirural, pero claro, también el tiempo de gestión que les podía implicar el ir a Montevideo, los costos de esto, realmente les terminaba saliendo mucho más caro que apelar a un préstamo hipotecario, un préstamo por banco, que fue lo que hicieron, y se endeudaron para poder hacer ese segundo intento que finalmente fue infructuoso. Eh, entonces, y por otra parte, por ejemplo, esto que vos decís de las condiciones, ¿no? Nosotros hoy por hoy tenemos una legislación que también habilita el acceso a parejas de lesbianas para estos procedimientos o mujeres solas por elección y que están, de hecho, también considerados en el marco de ese copago e incluso la donación de semen entra dentro de lo que es las posibilidades de acceso por parte del Estado. Pero en países, por ejemplo, como Francia, esto no sucede, o sea, no están incluidas las parejas de lesbianas. claro. Entonces, o sea, hay inclusiones y exclusiones, ¿no? Algunas más explícitas, otras más sutiles. También hay parejas que por no pasar por todo lo que implica esto que yo te decía, las gestiones para acceder al copago por parte del Estado, prefieren, por ejemplo, en las situaciones en que esto es posible, biológicamente posible digo, pero también posible por parte de la clínica, algunas mujeres donan parte de sus ovocitos para otras mujeres en tratamiento, esto no lo hacen todas las clínicas, pero sí algunas, y con esos ovocitos que dan a esas otras mujeres, se costean, porque esas otras mujeres les pagan su tratamiento, ¿no? Esto también sucede, se llama la donación de ovocitos en paralelo, que no está permitida en muchos países, pero no está explícitamente permitida en Uruguay, pero en realidad tampoco está prohibida. Bien. Entonces, bueno, también son como prácticas en el marco de una situación que no es de igualdad plena, porque bueno, porque también es imposible llegar a condiciones de igualdad plena, o por lo menos es una utopía que hay que encaminarse hacia allí, pero en tanto utopía no sé si es alcanzable. Pero digo, es como, hay como cuestiones que son muy sutiles, ¿no? En esto del entramado que hay entre lo que pueden ser las prácticas institucionales, las desigualdades, las propias trayectorias de las parejas, también, bueno, por qué llegan, cómo llegan, nada, un montón de situaciones que son de suma complejidad, ¿no? Y un último aspecto, porque hoy se está discutiendo también la posibilidad de ampliar la ley de reproducción asistida, que es la que impera o la que rige estos procedimientos actualmente para permitir la subrogación de útero entre personas que no necesariamente estén vinculadas de forma consanguínea, que es lo que hoy permite la ley, ¿no? Hasta segundo Sí, grado de consanguineidad. Entonces, lo que se está proponiendo es ampliarla para otras personas que no estén emparentadas necesariamente. Y bueno, y eso nos pone también en la interrogante acerca de la subrogación, que personas que han trabajado en esta temática, yo no he trabajado en particular, porque bueno, porque hoy además no ha habido en Uruguay todavía ningún caso de subrogación, sí sé de gente que se ha ido al exterior, de hecho en las primeras entrevistas que yo hice me mencionaba a uno de los técnicos
que trabaja con estas biotecnologías, que él ha conocido un montón de parejas que se han ido al exterior para poder tener procedimientos de subrogación, que en ese momento, me estaba hablando de los años 80, 90, no estaban habilitados legalmente en Uruguay, o sea, no tenías las condiciones después para eventualmente demandar que te dieran ese niño o niña. Pero personas que han investigado más en profundidad sobre este tema, es muy diferente pensar las condiciones de maternidad subrogada o de vientre subrogado en poblaciones en México, ¿no? Hay 3 estados en los cuales se permite la subrogación, y las que la realizan en general son mujeres que están en situaciones económicas de bastante pobreza, que pensar, por ejemplo, la subrogación por parte de mujeres con buena formación universitarias en Estados Unidos, ¿no? En el marco de otras condiciones. Entonces las condiciones por las cuales llegan unas y otras, bueno, son por lo pronto no exactamente iguales, ¿no? Entonces ahí se abren un montón de interrogantes que es necesario indagar en la línea de lo que vos señalabas allí, ¿no? Lo que son las condiciones sociales, económicas y políticas del contexto y las trayectorias y prácticas, en este caso biotecnológicas, pero también las trayectorias de las parejas o mujeres que demandan estas tecnologías. Bien, bien interesante realmente es esta investigación que vamos a seguir conversando cuando se sigan arrojando más resultados y seguir en contacto también sobre estos temas que la verdad que vale la pena difundir y intercambiar, básicamente. Y por último, me gustaría traer a la luz tu opinión sobre algunos conceptos de maternidad que se lo he preguntado a Magdalena, a Gabriela y a Rosana, porque el título de la actividad fue La dureza del mandato y la potencia del deseo. ¿Vos coincidís que son las nuevas formas de pensar la maternidad con estos conceptos? ¿Por qué? Sí, me parecen súper interesantes. Y bueno, porque en algún momento con esto de la maternidad fue en algún momento pensada por parte del feminismo, y creo que hoy aún lo es en cierta medida, como algo que es el brazo, digamos, del patriarcado sobre el control de los cuerpos reproductivos. Y en eso, que tiene que ver mucho con el control, con las demandas sociales, ¿no? Las mujeres que también transitan instancias de reproducción asistida hablan muchas veces de cómo en el marco de la familia la pregunta siempre corriente, ¿no? De cuándo vas a tener tus hijos, si tenés una pareja heterosexual, obviamente, y si estás estable con esa pareja, tampoco es que sea en cualquier momento ni en cualquier condición, o las niñas, ¿no? Que siempre solemos decirle, bueno, y cuando vos seas madre, bueno, no sé si alguna vez voy a querer ser mamá, ¿no? Pero está esa cuestión de la maternidad como un mandato muy fuertemente presente y ha sido parte del control social sobre los cuerpos reproductivos, pero eso también nos ha impedido o nos ha inhabilitado en pensar la maternidad también como una experiencia en alto grado satisfactoria, deseable para muchas, aunque no necesariamente para todas, ¿no? Antes era como la obligación de ser madre, ahora se abre como una posibilidad, quizás, ¿no? Si es deseada. Entonces me parece que planteársela en esos términos ya de por sí es liberador, nos libera a las feministas también de poder desear la maternidad. Yo soy una madre que he engendrado y he vivido con mucha plenitud, por ejemplo, todo lo que ha sido el embarazo, el parto y obviamente también la crianza, aunque es el trabajo más difícil del mundo, pero también de mayor gratitud. Entonces, digo, nos ha como permitido también pensar eso en términos de experiencia y bueno, y en diálogo también con otras mujeres, y que aún sigue actuando el mandato, ¿no? La cuestión de la mala madre o incluso subjetivamente, porque obviamente las condiciones sociales las hacemos carne y penetran nuestra subjetividad y operan también de la manera de mandatos, deseos, ¿no? El deseo de maternidad no siempre es un deseo liberado. Entonces,
aún hoy eso está pesando y actúa. Lo importante es tener como esa actitud, que es un poco lo que proponen estos, no sé si decirles nuevos feminismos, o por lo menos las compañeras estas que vos haces mención y otras. Tengo una gran amiga que forma parte de Desmadres, que es esta cuestión de poder tener una actitud reflexiva acerca de la maternidad, ¿no? Que es un mandato, pero también es una institución, pero también es una experiencia, también puede ser un deseo, que haya roto las ligaduras del patriarcado. Entonces, bueno, nada, me parece como bien interesante poder pensarlo desde ahí y también poder transitar maternidades mucho más reflexivas, deseantes, comprometidas, y con otras, ¿no? Y otras que también es todo un desafío. Seguro que sí. Una montaña rusa de revoluciones, me dijo una compañera feminista hace un tiempo, cuando le hice esta misma pregunta. Las hormonas también juegan su papel, ¿eh? Porque ahí una cosa que yo he aprendido, perdón, una última cosita. Yo era muy como, pensaba en este diálogo entre la biología y la cultura, como muy desde el lado de la construcción social, ¿no? Sobre la biología. Pero es verdad que cuando dejamos o nos invitamos a interpelar también aquellas cosas que nos dice la biología, bueno, en la maternidad es verdad que muchas cosas se juegan a nivel de las hormonas, y es verdad que hay construcción social en relación a esos procesos, pero también hay cuestiones que operan a nivel biológico y que también hay que estar atentas. Y también son una montaña rusa y bueno, pero el tema es si queremos subirnos. Claro. Muchísimas gracias, Mariana Viera, por estos minutos. Ha sido un gusto conversar contigo. Dale, muchas gracias a vos y bueno, y a todos los que nos están escuchando. Yo me reencuentro el próximo miércoles a las 8 de la mañana en la red de la radio, en este espacio de género y derechos humanos. Que tengan un abrazo todos y todas. Somos la red de la radio, 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de AEBU, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos.